Fíjese que en los detalles está justamente la diferencia. Vamos a adentrarnos en los detalles de este estudio de opinión que sin duda nos compete a todos. Son temas que seguramente muchas personas están compartiendo en este momento. Y le agradezco mucho al doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS del Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, que nos acompaña hoy, para poder platicar acerca, doctor, de esta metodología y sobre todo de cómo surge la alianza entre Meganoticias e ITESO para poder realizar este estudio de opinión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Magda, y también me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están viendo. En efecto, como tú bien lo mencionas, desde hace algunos meses el ITESO y Meganoticias firmaron un convenio para poder hacer estudios de opinión en conjunto, y esta es la primera entrega que estamos haciendo de una serie de 3 estudios de opinión que haremos durante las campañas electorales. Díganos una cosa, ¿qué fue lo que encontraron y cuáles han sido las principales preocupaciones que hoy tienen los mexicanos, que sin duda de pronto podríamos llegar a pensar que al mexicano le interesa mucho la política y nos topamos con toda una sorpresa en medio de este estudio de opinión? Así es. Bueno, yo hablaría de 3 grandes conclusiones. En primer lugar, en términos de conocimiento político, vemos a una población que está en proceso de conocer qué es lo que va a pasar en las elecciones. Aún no todas las personas saben qué día van a ser las elecciones, tampoco saben exactamente cuáles son los cargos por los cuales se van a estar compitiendo. Y precisamente para eso sirven las campañas electorales, ¿no? Es decir, para informar a los ciudadanos de qué es lo que se viene. Entonces, en los siguientes estudios vamos a seguir midiendo este conocimiento político y esperamos que con todos estos esfuerzos pues puedan aumentar, digamos, estos conocimientos. El segundo elemento que encontramos importante es a una población dividida en términos políticos y en términos de su cultura política, especialmente en temas de valores. Vemos claras divisiones casi de 50 y 50% con respecto a identidad partidista, con respecto a valores en torno a temas como el aborto, matrimonios entre el mismo sexo, así como uso de drogas. Y finalmente, en temas que le importan a la población, vemos que incluso en un año tan complicado y tan fuerte en el que estamos a mitad de una pandemia, el tema que más le preocupa a la población es la seguridad, incluso por encima de la salud, que la salud aparece en segundo término, pero ciertamente es bastante notable esto, ¿no? Esto quiere decir que pues hay mucho trabajo por hacer en esta materia. Esas serían de entrada estas 3 grandes conclusiones. Y qué interesante esta parte, ¿no? Porque ya bien lo dices, doctor, el hecho de que de pronto en medio de esta pandemia, cuando podríamos pensar que la gente está más interesada todavía por este asunto de salud, pues resulta que la gran preocupación sigue siendo esta tarea, esta asignatura pendiente en materia de seguridad. Y hace un momento, antes de que nos fuéramos al corte, platicábamos acerca del nivel de desapariciones, ¿no? Y se muestra en esta gran preocupación por parte de la gente el hecho de que estén desapareciendo personas en nuestro país, que nuestro país siga siendo un país de fosas clandestinas, como incluso nos han catalogado a nivel internacional. Pero dime una cosa, ¿cuál es el interés genuino detrás de un estudio como este? ¿A dónde nos lleva? Bueno, lo que nos lleva, en primer lugar, es poder conocer el pulso de la opinión pública en un momento como este, ¿no? Generalmente los medios de comunicación masiva lo que hacen es enviar mensajes a grandes sectores de la población, y es muy difícil que se pueda establecer esta dinámica comunicativa entre el medio de comunicación y las audiencias, precisamente porque son millones de personas, como por ejemplo en este caso, que están viendo este programa de televisión. Entonces, las encuestas, que es una herramienta de investigación, precisamente lo que nos permiten es poder preguntarle a las personas qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, cómo están viviendo el proceso electoral, qué temas son los que les importan,
y eso por un lado nos ayuda a generar información valiosa sobre la sociedad, es decir, informarme a la sociedad qué es lo que en su conjunto está pensando, y por otro lado, a un medio de comunicación, pues por supuesto le sirve para poder seguir creando contenidos que sean de interés a toda la población. Entonces, en ese sentido, este ejercicio entre una universidad y un medio de comunicación como es el ITESO y Mega Noticias, lo que busca es aportar información de mucha calidad para todos los públicos que tiene este medio de comunicación. Dime una cosa, con base en todos estos resultados que arrojan el estudio, ¿hay esperanza en la gente de que las cosas lleguen a cambiar, de que haya un golpe de timón? Bueno, las personas en general se muestran en este estudio optimistas, aunque también en algunos momentos preocupados. Y en términos de identidad partidista, especialmente, digamos, de cara a las elecciones, lo que encontramos es que hay un 32% de la población, es decir, prácticamente una tercera parte de las personas a las que encuestamos, que no se siente identificada con ningún partido en este momento. Es muy probable que esa tendencia vaya a cambiar a lo largo de las campañas electorales, cuando finalmente la gente se decante por identificarse con alguno de estos partidos políticos, pero ese 32% muestra, por un lado, que puede haber mucha gente que esté todavía indecisa sobre eso, pero por otro lado, y esto es apoyado con otros estudios de opinión que se han presentado por otros medios de comunicación y otras instituciones, pues podemos ver que los partidos políticos son las instituciones que tienen una credibilidad más baja en México. Es decir, podemos decir con cierta seguridad que una buena cantidad de personas en México se siente decepcionada de los partidos. Entonces, aquí me parece que hay un trabajo muy importante por parte de los partidos políticos en esta campaña que se viene, que tendrían que convencer a los electores, no nada más en discurso, sino también con acciones, de que pueden hacer mucho mejor trabajo del que hasta ahora han hecho, ¿no? Sí, no, y me queda clarísimo que hay muchísimo por hacer conforme vaya pasando el tiempo y sobre todo para poder recuperar esa credibilidad que se ha perdido. Ahora bien, llama poderosamente la atención que entre las acciones que le gustaría a la gente que los candidatos tomaran en cuenta es justamente el rubro económico. Y de pronto volteamos a ver y pues parece que las acciones que se están implementando en este momento no van con mucha tendencia hacia este camino. Entonces, yo te pregunto, y con base en todos estos resultados, ¿qué tanto están escuchando nuestros gobernantes a la gente? Porque es bien distinto lo que desde el gobierno se percibe como una necesidad de la gente a lo que la gente verdaderamente necesita. Bueno, sí, digamos, hay claras disonancias, ¿no? En torno a estos temas que tú estás planteando. En particular, nosotros preguntamos qué medidas prefiere que tome el gobierno, y una de esas es que, por ejemplo, presiona a las empresas para ofrecer mejores condiciones de trabajo, o que el gobierno disminuya impuestos a las empresas para generar más empleos, ¿no? Y en este caso, el 60% de los encuestados se decantó por la primera opción y 40% se decantó por la segunda opción. Y por otro lado, preguntamos qué medidas prefieres que tome el gobierno, y les presentamos dos opciones. Una es que se den apoyos económicos a las empresas para que puedan generar mejores empleos, y otras era transferencia de recursos a las personas con más necesidad. Y aquí vemos una opinión más dividida, pues el 55% dijo que quería que se dieran apoyos económicos a las empresas, mientras que el 45% que se den apoyos económicos a las familias, ¿no? Entonces aquí vemos que claramente gana una de las opciones, sin embargo es por apenas 5%. Entonces vemos una población dividida en torno a esos elementos. Y por otro lado, la que estamos viendo aquí en pantalla, que cuáles son las acciones más importantes que deberían de hacer los candidatos en caso de que lleguen a gobernar, pues vemos en este caso que el 48% dijo que apoyos económicos a los microempresarios afectados por la pandemia, un 30% fue apoyos económicos a empresas para crear nuevos empleos, y un 20% apoyos económicos a empresas para aumentar sueldos. Entonces, sin duda, el tema económico es muy importante, es el que colocan como en tercer lugar en términos de prioridad, después de la seguridad y de la salud, y seguramente será un tema que tendrán que tener mucho en cuenta
todos estos candidatos que están compitiendo por cargos de elección popular. Pues ojalá y que verdaderamente empiecen a escuchar esta voz de los ciudadanos, que se empiecen a dar cuenta de cuáles son las prioridades y las necesidades que tiene la gente. Y nada más para poder finalizar, doctor, ¿para cuándo podríamos esperar entonces el segundo estudio? Todavía no tenemos una fecha exacta, pero yo estaría esperando que en 3 semanas podamos comenzar a liberar el siguiente estudio. Van a ser 2 más, son 2 meses de elecciones, entonces estaremos informándoles por estos medios. Muy bien, te agradecemos mucho, doctor Juan La Rosa, coordinador de ETIUS y del Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO, que nos hayas acompañado hoy y que nos ayudaras a profundizar un poco más en este estudio de opinión sin duda importante y que refleja parte de la realidad y del pensamiento ciudadano. Agradezco mucho el espacio y le mando un saludo a todos los televidentes.